Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a nuestra casa, los bendecimos después de este tiempo de adoración que compartimos juntos. Sigamos conectados a lo que se estaba soltando, a lo que cada uno logró experimentar, de aprender más de la fidelidad de Él, que podamos vivir y experimentarla en todas las áreas de nuestra vida. Así que juntos ahí en casa, con toda nuestra familia, y aún el que esté solito, estamos juntos, no estamos solo en un lugar físico, sino más allá. Así que ahí todos juntos demos gracias al Padre por este tiempo, por esa palabra que se va a soltar el día de hoy, y que no sea entendimiento o conocimiento, sino que realmente sea vida en cada uno de nosotros, y podamos ir a más revelación, más vida de Cristo en cada uno de nosotros, para expresárselo a cada persona que hay a nuestro alrededor, en nuestras casas y aún en todo lo que está pasando afuera. Así que sigamos viviendo, aprendiendo de Cristo y renovándonos en Él. Amén. Amén. Qué bueno compartir con todos ustedes. Gracias yo, gracias Ale, gracias a todos por abrir la puerta de su casa, a los que están ahí en este momento reunidos. Queremos decirle que, como decía Ale ahorita, la palabra se suelta siempre desde un lugar, y es desde ese lugar que queremos soltar la voz hoy. No es desde un lugar físico, sino desde el lugar que Cristo nos está posicionando. Y Él nos hablaba en medio de la adoración que nos está posicionando en su corazón. Y ahí es donde Él quiere y Él suelta sus palabras hoy. Así es de que sus palabras son espíritu y son vida, pero primero son espíritu que comunican vida. Y eso es lo que en esta tarde el Espíritu Santo de Dios quiere que escuches y que vivas, ¿sí? Hace 8 días teníamos una reunión muy, muy linda, en donde hablábamos acerca de la cosmovisión. Ricardo, David, Camilo, Daniel nos hablaron acerca de esa cosmovisión que tiene Pablo antes y después de su conversión, y no solo eso, sino algunas características y algunos procesos que se ven claros en la palabra. Hoy quisiéramos no seguir con el tema, pero sí enfocarnos en puntos claves que quizás quedaron como preguntas, o puedan quedar o surgir como preguntas de: entonces, ¿por qué mi conversión no es como la conversión de Pablo? ¿Por qué no tiene los mismos resultados de transformación? Hoy queremos enfocar esto a respuestas de Dios, ¿sí? Yo sentía en mi espíritu cuando hablaban ese día acerca de Pablo y demás, y de lo tremendo que fue su conversión. Sentía que eso no es solo para Pablo, no es solo para unos cuantos, sino que es para todos. Pero depende desde qué lugar lo recibimos y desde qué lugar lo ejecutamos. Y ahí es donde Dios quiere posicionarnos, donde Dios quiere soltarnos palabras de verdad. Así que yo lo animo a que la fe del Hijo esté presente en su casa, en su corazón, y se suelten esas palabras de fe del Hijo desde el corazón del Hijo, para que todos podamos experimentar su voz. Amén. Listo. Quisiera empezar con esto. Ellos hablaban, hace 8 días hablamos un poquitico de las cosas que cambiaron en Pablo. Cuéntenme un poquitico acerca de qué cambió en cada uno de ustedes cuando recibieron al Señor. Digamos, tú lo recibiste muy chiquito, Sarita, muy chiquita, perdón. Pero yo creo que chiquita no eras consciente de todo lo que implicaba, ¿o sí? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? ¿Cuándo reconoces al Señor? ¿Cuándo lo reconoces en tu vida? ¿Cuándo dices, ay, como que la luz se encendió? ¿Cuál es ese momento? Yo creo que eran los tiempos de intercesión que teníamos con la señora, cuando pues en esa época éramos todos muy chiquitos, y el Padre nos llevaba a experimentar en el Espíritu muchas cosas, y yo creo que ahí se sembró esa semilla, ¿no? Okay.
poder conocer al Padre en esa dimensión. Ok, muy bien. ¿Tú, Anita? Yo puedo decir que fue cuando tenía entre 14 y 15 años. Uf, Y me di cuenta que es muy fácil aparentar ser cristiano y pues lo mismo, crecí en un hogar cristiano desde muy pequeña y es muy fácil ocupar un asiento dentro de la cumbre, que todo parezca bien. Pero me confrontó mucho eso, el experimentar dos vidas, ser una persona en el colegio y otra en la cumbre. claro. Y cuando me confrontó Dios con eso, en decir, o vamos o no vamos. Y recuerdo que ahí tomé la decisión y yo dije, vamos. Y ahí empecé a cambiar mi vida. Ok. ¿Tú, yo? Yo me acuerdo que fue casi antes de salir del colegio, eh, en una reunión de jóvenes. A mí me tocaba ir a la cumbre en esa época. Pues mi papá había conocido al Señor y pues a nosotros nos tocaba ir en esa época, eran los sábados, me acuerdo. Los domingos. No, los sábados. La eran reunión Ah, de las jóvenes. reuniones, sí, sí, sí. La reunión de jóvenes eran los sábados. Y me acuerdo que en esa reunión, la reunión anterior, pues yo siempre iba y pues uno, pues no, toca ir. Pero en la reunión anterior había pasado algo y nos dijeron que la siguiente teníamos que venirnos preparados, con nuestra mejor pinta, con nuestro, como de gala, porque vamos a tener una reunión especial. Y en esa reunión, pues en ese momento yo no entendía nada. Yo solo me acuerdo que la gente empezó a llorar, unos empezaron a pedir perdón por allá. Y bueno, el caso es que llegué, ¿no? Y pues yo llegué bien vestido y todo el tema. Pero me acuerdo que siempre fue como la decisión de ir o no ir, ¿no? Y pues bueno, yo iba. Y en esa época, estaba pasando por un momento muy difícil con la relación con mi papá. A mí me costó un montón y llevábamos un tiempo, peleando, discutiendo, y yo llevaba una vida de rebeldía muy pues a escondidas y siempre era... Y en esa reunión pues el Señor se presentó delante de mí a través de una persona. Se acercó y me dijo como, bueno, si Dios quiere decirte algo y Él quiere que te acerques a Él, como que te sientes en sus piernas. Me acuerdo mucho que me dijo. Y yo como, me dijo, ¿quieres decirte algo? Si quieres escucharlo. Y fue ahí tomar la decisión de si escuchaba o no. Y fue como que un momento donde algo pasó. En ese momento yo no sabía, parecía que estuviera soñando, como si me hubiera caído el piso y algo hubiera pasado. Pero no, la verdad, yo estaba ahí y empecé a llorar y lo que me estaba diciendo la persona lo empecé a escuchar, era de alguien que me hablaba. Y ese día me acuerdo que se acerca un hombre y con su mano me cambia el corazón, ¿no? Agarra, mete su mano y saca mi corazón y estaba como un carbón, y lo pone en una bandeja como las de en las cirugías, y lo pone así en una mesa y agarra un corazón de carne y lo pone. Me acuerdo que dijo muchas palabras y en ese momento pues no fue así como de un momento a otro, pero mi vida cambió. Me acuerdo que pues yo desde muy pequeño iba a la cumbre y como que sí, me acuerdo que era el que primero me aprendía los versículos y muchas cosas, pero pues en la vida iban pasando cosas, pero ese día el Señor a mí yo digo que ese día me eligió, o sea, ese día me dijo, ya, no, eres mío. y me acordaba así, como le decía a Pablo, como, tengo algo para ti, ¿no? Y desde esa vez, pues esa persona me dijo todo lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? O sea, como mira, tú llevas tanto tiempo en esto,
Y yo, wow. Fue muy ministrado, ¿sabes? Me acuerdo. Y desde ahí empezaron a pasar muchos cambios, muchos cambios. Entonces antes pues escuchaba música de cualquiera y tenía costumbres, hábitos, manejaba una relación con mi familia, con mis papás de una manera, y todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Y la verdad fue que empecé a escuchar. Me acuerdo que en un momento van a la casa y en esa época donde iban y ministraban las casas y liberábamos y sacábamos demonios y era de todo. Pero a mí el Señor me dice que entregué todo lo que yo había oído. Yo oía una música y me acuerdo que boté todo y me quedé con dos CDs que me dieron. Y yo empecé a escuchar muchos sonidos, empecé a escuchar adoración. Cuando me di cuenta, pues estoy sentado al frente de unos bongos, después estoy sentado al frente de una batería. Y el Señor empezó a dirigir mi vida desde ese tiempo, empecé a salir. Bueno, y en todo el proceso sé que o sea, no fue fácil, sino fue muy progresivo. Y hasta el día de hoy, como que el Señor se sigue presentando a mi vida y cambia mi corazón, ¿no? Una y otra vez. Amén. ¿Y tú, Ale? Para mí fue en la universidad. O sea, fue un momento donde yo recuerdo que, pues andar, no sé, en la universidad como que uno empieza a andar como con mucha gente, se le empiezan a presentar 1000 oportunidades de salir, pero yo conocí 2 personas y siempre me hablaba de Cristo y yo, bueno, está bien. O sea, la miraba como, sí, salís, está bien, no importa. Pero un día yo llegué y le dije, o sea, tú hablas de una forma tan distinta, o sea, ¿por qué crees eso? Porque yo le decía, bueno, yo voy a misa, yo creo, pero pues si me preguntan la misa me la sé de principio a fin porque eso es una repetidera, no es más. Y da cuando dan el versículo, uno como que se desconecta. Entonces yo le decía, eso no es real, o sea, estudié en colegio católico toda mi vida, el jardín, pues crecí con mi abuelita y es lo mismo, o sea, no veo real esto. Entonces yo le decía, yo me acuerdo que le dije, dame una prueba real, viva, o sea, que tú me puedas decir, mira, esto lo hizo Dios, entre las cosas que Él ha hecho. Me dijo, listo. Y como a los 2 días me llegó con pruebas físicas, o sea, empezó a decir, mira, esto pasó y esto lo puedes encontrar en tal lugar. Entonces, claro, eso como que a mí me rompió la cabeza porque fue decir como, Dios mío, o sea, esto no es solamente como el ser allá lejos y yo aquí, bueno, pues sí, Dios existe y ya, sino como que me empezó a hablar tanto, entonces me empezaron a surgir tantas dudas. Y yo me acuerdo que yo la cogía a preguntas y nos gastábamos 3-4 horas diarias. Y si ella no sabía la respuesta, iba y leía ese mismo día y al otro día me llegaba con la respuesta. Entonces, claro, yo recuerdo también que mi otro amigo tampoco conocía y él también le empezó a hacer muchas preguntas, entonces empezamos a hacer los 3 y a raíz de eso muchos se fueron alejando. Entonces eso empezó a pasar en mi vida, como que se empezaron a apartar cosas y alejar cosas que antes yo decía pues es importante o lo quiero, pero a raíz de eso como que nos empezamos a enfocar en querer saber más. En ese momento era como romper esas estructuras que traíamos de que esto no era vida o de que no era real. Y recuerdo un día que ella nos invitó a la congre, ella me invitó a la congre y yo dije, voy a ir por pura curiosidad, porque quiero, o sea, ella habla de que van jóvenes y de que oran y que pasa una cosa y yo decía, Dios mío, pero esta mujer de qué me habla, o sea, eso no pasa. Entonces, claro, ella me dijo, ¿quieres ir a mi congre? Y yo le dije, nosotros teníamos una empresa y ella me dijo, yo quiero decirte algo, ¿será que podemos diezmar de la empresa? Y yo, bueno, pero claro, yo dije, bueno, sí, no importa, dale, no tengo problema, pero quiero que tú estés desde el día que lo demos. Y yo, bueno, entonces ahí fue donde me dijo, ¿quieres ir? Yo, esta fue mi oportunidad para ver qué es tanto que hablan, que hacen allá. Y me fui. Y yo recuerdo que yo llegué
y no sé, el pastor estaba hablando de una cosa completamente diferente, cuando de un momento a otro me miró y empezó a atacar cosas y cosas y yo, Dios mío, ¿aquí qué está pasando? Yo la dejé pasar así, ellos quedaron como, Dios mío, esta mujer debió haber salido con un montón de preguntas, pero yo no dije nada. Pero yo le dije, ¿puedo volver el siguiente fin de semana? Y ella me dijo, claro. Y yo recuerdo que desde ese día que yo me levanté, yo no me podía, yo no entendía qué me estaba pasando. O sea, yo me sentía muy extraña. Yo decía, o sea, a mí no, generalmente no me gustaba llorar, entonces yo decía, pero ¿por qué tengo ganas de llorar? O sea, eso no pasa. Claro, y ese día recuerdo que llegamos a la congre y yo empecé a sentir adentro de mí como un quebrantamiento, o sea, como exponerte a algo. Y recuerdo que ese día ministraron aguas y dijeron, vamos a sumergirnos en las aguas, pero para sumergirte no puedes entrar con algo contaminado. Y recuerdo que oraron y apenas empiezan a orar, yo empiezo como a perder mi fuerza. Yo no me podía sostener, o sea, yo decía como, Dios mío, claro, y empecé a sentir como arrepentimiento. Eran tantas cosas que en mi vida había sentido que yo dije, no, aquí fue, o sea, esto es muy real, Señor. Aquí fue, yo me entregué, me acuerdo que yo dije, aquí estoy. Y pasé al frente y yo recuerdo que fue eterno ese momento en el que yo tuve que pasar al frente porque yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no lograba entender en ese momento. Pero fue decir, Señor, yo paso aquí al frente, creo en ti y lo que se venga, pues se va a venir, no sé. Porque pues mi familia no creía en eso, me prohibían ir a la congre, entonces yo me escapaba para ir a la congre, pero yo dije, Señor, o sea, fue ese día y tomé la decisión y ya, como que fue que se rompió todo eso. Qué tremendo, porque creo que pues muchos de ustedes y aún nosotros no conocemos detalles de nuestra conversión y es parte de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros que es valioso. Algo que yo quiero en esta tarde y que quiero hacer no solamente con los que están acá, sino con los que están en casa, es que todos empecemos a ver no solamente el proceso de conversión y la cosmovisión que Dios cambia en Pablo, sino la cosmovisión que Dios quiere cambiar en ti y que quizás no eres consciente de que debe cambiar. ¿Y por qué no soy consciente? Será la pregunta que tú tienes. Bueno, pues de eso quiero hablar. Sí, porque muchas veces tenemos a Cristo supuestamente, vamos a una congregación, pero realmente nuestra vida todavía hay espacios donde no sentimos la presencia o no nos sentimos fuertes para tomar ciertas decisiones o no nos sentimos bien. Y eso le pasa a muchos cristianos y no saben por qué les pasa. Hoy yo quiero hablar de eso. Si le interesa, amén, dispóngase y tengamos un tiempo lindo en el Señor de buscar, de inquirir en Él. Amén. Quiero que me acompañe primero a Juan 1. Juan capítulo 1. Y Sarita, te quiero pedir el favor de que leas desde el verso 1 hasta el verso 12. En principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla, y la tiniebla no puede extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios llamado Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Listo. Quiero desglosar algunas cosas que está hablando Juan, poniéndolo en contexto con lo que estamos hablando y poniéndolo en contexto de por qué no cambia nuestra cosmovisión. Porque es que muchas veces sentimos que nos dicen, ya, usted recibió a Cristo, pero nuestra vida está completamente desorientada, nuestra vida sigue normal con la premisa de que hicimos una oración. Y es que tenemos conceptos equivocados que este pasaje nos va a ayudar muchísimo a ir desglosando. Lo primero que quiero que se centren es en el versículo 1. Juan empieza escribiendo describiendo a Jesús como la palabra más importante, el Logos. Y cuando nos lo describe como la palabra más importante, es porque las palabras son espirituales, son vida y son espíritu. Y las palabras tienen un peso tan profundo, pero esas palabras, ese Logos de Dios, no puede depositarse ese Logos tiene tanto peso que no puede depositarse en un recipiente muy blando, muy endeble. Entonces ustedes miran y dicen, claro, en principio era la palabra. Listo, la palabra es poderosa, la palabra de Dios. Claro, ¿y quién es la palabra? Es Jesús mismo. Ok, listo. Y la palabra de Dios no se puede poner en cualquier cosa frágil porque se rompe y chao. Y dice, estaba en principio ante Dios, todo existió por Él, y sin Él nada cuanto existe existió. Esa es la palabra de Dios. Todo absolutamente existe antes, existe por Él, y hoy en día existe por su palabra. Entonces imagínense el poder tan tremendo que tiene la palabra, o sea, Cristo, que es la palabra, en este caso, y nos lo está poniendo Juan como la palabra viva, ¿sí? Y dice, en él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la tiniebla. Y miren esto, nos habla de la función de la luz. Nos habla primero de la palabra, luego de la función de la luz. Y la tiniebla no pudo extinguirla. Hubo un hombre enviado de parte de Dios. Luego nos habla de alguien que fue enviado de parte de Dios, llamado Juan. Y nos dice cómo vino este. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos... Listo. Aquí entra una palabra muy importante en acción, y es la palabra creer. Y entra alguien distinto a Dios, la palabra, el verbo, la luz, que es Juan. Y nos dice cómo vino Juan. Como un testigo. Y cuando vemos esa palabra en el original, nos lo pone como un testigo. Es una persona que se para enfrente de una corte para atestiguar un hecho que se vio. Y así vino Juan, como un testigo. Para que un testigo pueda ser fiel, tiene que haber visto, haber oído, ¿sí? Y no solamente eso, lo más importante, tiene que creer. Él mismo tiene que creer lo que va a atestiguar, ¿sí? Para que el jurado, para que todos puedan creer. Y esa es la función que cumple un testigo. Y nos dice entonces, él vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran. O sea, el fin de que Dios levante un testigo o una persona que lo conoce es que todos los que están a su alrededor, una ciudad, un país, es que todos creamos. ¿Has visto algo poderoso en alguien? Eso no debería despertarnos, uy, qué tremendo. Eso debería hacer que nosotros digamos, yo creo en el Dios que esta persona me está atestiguando, me está mostrando. Y es muy tremendo porque después vuelve a hablar de Jesús y dice, la luz verdadera, Jesús,
que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y está hablando de algo. Nosotros podemos escuchar la palabra del testigo, ¿sí? Muchos escucharon la palabra de Juan el Bautista, esa palabra, pero esa palabra no entró. O si entró, la tiniebla la apagó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos tipos de luz. La gente cree que el conocimiento es luz. Y lo que es luz es el conocimiento que viene de Dios. El conocer a Dios es lo que me hace ver la luz. ¿Sí? La gente dice, no, conocerás y no sé qué, pero es el conocer a Dios el que me hace ver. Entonces, la gente, muchas veces, la gente está esperando tener o lo recibe por la fuente del conocer, como conoce una receta, o como conoce el himno de Colombia. ¿Cómo conoce uno el himno de Colombia? Uno lo lee, pero muchas veces la gente no sabe ni quién lo escribió, ni por qué lo escribió, ni cuándo lo escribió, ni en qué circunstancias lo escribió, ni lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque para que realmente lo conozcas, tienes que vivirlo. El conocimiento se traduce en luz cuando tú lo vives. Entonces Cristo es real, y Cristo vino a presentarse como esa palabra eterna, que va desde antes de la fundación del mundo hasta toda la eternidad. Y claro, cuando Él se presenta como la palabra, es esa palabra que nos hace conocer, no ese conocimiento de un texto o de una profundidad, sino nos hace conocer las profundidades de Dios. ¿Sí? Pero pasó algo, y aquí es donde entramos a responder las preguntas. Hasta ahí todo iba bien. Mucha gente conocía a partir del testigo de Juan, otros no conocían. ¿Por qué no conocían? Básico, porque no creían. Para conocer hay que creer. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo mañana te digo, a ver, Sari, un alimento que no te guste? Una comida que no te guste. El hígado, listo. ¿Qué tal esto? ¿Tú crees que me conoces a mí? Listo. ¿Creerías? Bueno, a ver. Sabes que yo te estimo. Sí. Sabes que yo te quiero. ¿Sí? Sabes que tengo sentimientos de amor entrañable, de profundo amor del Señor para ti, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, si me conoces, y un día, ¿qué tal que yo te haga un hígado? Y te diga, Sara, te va a gustar. ¿Te imaginas eso? Sí. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Me tocó probarlo. Te toca probar. Está bien, o sea, está súper. Pero lo primero que pasaría por la mente de cualquiera es, ni loco, yo no como hígado. O ni loco, yo no como esto, no me gusta esto. Hay algo que en nuestra cosmovisión o en nuestro condicionamiento hace que nos neguemos a conocer algo más. O sea, la actitud correcta es lo que dice Sal. Voy a probarlo. Así me enseñaron a comer la cebolla. Ah, sí te enseñaron a comer las cebollas. Yo tengo una amiga que las arvejas no le gustaban y se las metí por los ojos, ¿sí? Y hoy en día no es que le gusten, pero por lo menos las tolera. Sí, exacto, las come, las tolera. Se reconcilió con las arvejas. Yo creo que muchas de las cosas, de los conceptos que las personas tienen en Dios, vienen cuando decimos que recibimos a Cristo. Pero estamos condicionados a no conocer más. Y ese no conocer más nos pone en una actitud peligrosa. Y vamos a hablar de eso. Entonces, dice, la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos No lo recibieron. Listo, primera clave. El Señor vino y vino a los suyos. Él escogió personas desde antes de la fundación del mundo. Los escogió en Él. Y a ellos vino. No vino solamente en un tiempo determinado, vino en la eternidad.
En este momento puede que esté viniendo a tu casa. En este momento puede que esté viniendo a ti a través de una palabra. Y los suyos no lo recibieron. Lo primero que dice es que no lo recibieron. ¿Listo? Entonces, ese condicionamiento hace que las personas, digamos, los fariseos, está refiriéndose a los fariseos como tal en esta oportunidad, o a las personas que eran de Israel en ese entonces, ellos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Miramos el siguiente versículo. Pero a todos los que le recibieron, y miren lo que dice. Dice, a los que no lo recibieron y a todos los que lo recibieron. A los que creen. Otra vez la palabra creer. Componente básico para saber que yo recibí a Cristo. Le creo. Componente básico para lo mismo que hablábamos ahorita de la amistad, ¿no? Tú sabes esto, tú sabes aquello, tú sabes. Componente básico, me crees. Si yo mañana te digo, oye, Sari, te voy a preparar el mejor hígado, o sea, una preparación que no te vas a poder resistir, quizás tu mente y todo en ti diga, no quiero probarlo porque no me gusta. Pero hay algo en ti que dice, pero no puedo hacer esto. Él realmente me ama y Él quiere lo mejor para mí. Tengo que darme una oportunidad, tengo que conocerlo. Entonces, ahí le creo. Hay personas que sin haber conocido a Dios, deciden no creerle por el concepto que tienen en su mente. Yo no tolero esto, yo no de esto, yo no de esto, y todos esos conceptos que están en tu mente, yo no esto, yo no esto, yo no, impiden que la revelación del Hijo, que la voz del Hijo llegue a ti. ¿Sí? Aún en cualquier tema. Miren lo que dice. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen. Es interesante que hable en presente. Muy bien, Sari. Segundo punto, habla en presente. No dice a los que creyeron o a los que creerán. Dice a los que creen. O sea, ¿qué significa eso? Que creen. No sé, que uno permanece, o sea, no es algo que va a ser, ay, yo creí hoy y ya mañana, sino que permanece constante a lo largo de toda mi vida. Es algo que yo debo buscar. Le creo. Claro, y entonces la señal de un cristiano no es que yo haga una oración. Entonces mucha gente dice, yo recibí a Cristo. ¿Por qué? Porque hice la oración de fe. Pero eso no es lo que dice acá. Dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen. La señal de que tú le recibiste es que le crees. No es otra. O sea, tu cosmovisión cambia cuando realmente le empiezas a creer al Señor de tal forma que empiezas todos los días a renovar tu mente, a arrepentirte y a decir, te creo, como nos contaba Ricardo, David, Camilo, Daniel hace 8 días. Claro, en la situación de Pablo, él estuvo ciego, tuvo que quedar ciego, pero en ese momento todo lo que Jesús le decía, él decía, le creo. ¿Por qué? Porque era impactante para su vida. ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de necesidad? ¿Qué pasa cuando estamos en una angustia? Ay, si buscamos al pastor, ¿por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma, no tiene recursos de decir, no, es que no, esto no tiene precondicionamientos. El alma es muy orgullosa. Y el alma siempre va a tratar de poner eso. A mí no me gusta, a mí no esto. Yo tengo esto. Pero el espíritu, cuando el alma se logra doblegar, el espíritu puede comunicar esa vida y esa luz. Entonces, es importantísimo lo que acabas de decir. A los que creen, es presente, es ya. Es que creí hace un minuto, pero ahora tengo... Lo siento, no eres hijo. Por algo también, no sé, se me viene un pasaje pensando en eso, cuando Pablo le dice en Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna por la cual hiciste tal declaración ante muchos testigos, o sea, o por eso hay muchos pasajes donde dice,
corre con paciencia la carrera porque es algo que tú debes renovar. Es que es algo día a día, y podemos perder el examen ahorita, o sea, saliendo de, o sea, digamos, las peores crisis que quizás muchos hemos tenido es después de estar acá, nos confrontamos con algún problema, con alguien que salimos de la reunión y alguien nos cierra, o llegamos a la casa y no hay comida, o se quemó el arroz, cosas tontas, detalles, o quizás detalles muy grandes, o se enfermó un familiar, y ahí la fe me alcanza para ser hijo, o vuelvo a mi posición de, es que yo ya sé que esto va a pasar, es que yo ya sé que, Y ahí es donde realmente nosotros debemos, momento a momento, confrontarnos con la realidad de Jesús. Me gusta mucho el pasaje cuando Jesús está orando en el huerto y dice que le pide al Señor, le dice, si es posible, que pase de mí esto. Y dice que estaba angustiado hasta la muerte. Yo creo que ese nivel de angustia nos puede hacer perder de vista la voluntad de Dios. Para los discípulos y para todos los que rodeaban a Jesús, eso no era la voluntad de Dios. Que Él se muriera y de esa forma no era la voluntad de Dios. Pero en los planes eternos de Dios estaba escrito. Y aún cuando Pedro le dice, no, Señor, que no te suceda, no te acontezca esto, Él mismo lo reprende. Y no reprende, o sea, reprende, la palabra Satanás como tal es adversario. ¿Sí? Se traduce como adversario. Y o sea, es eso, ¿no? Le era adverso en ese momento Pedro. Cuando nosotros no miramos la eternidad, nos volvemos adversarios, nos volvemos Satanás. O sea, nos volvemos algo que está chocando en contra de, y que Pedro no había recibido a Jesús, caminaba con él. Y le fue adverso en ese momento. Entonces muchas veces pensamos que caminar, o sea, que hacer una oración ya nos pone en el título y en el rótulo de cristianos. Y mucha gente está confundida. Hoy en día mucha gente piensa que la solución es que un político sea cristiano para que las cosas cambien. Y esa no es la solución. No es la solución, porque hoy en día muchos cristianos están, muchas personas con el rótulo de cristianos están en el gobierno. Pero el gobierno no ha cambiado. Porque no es eso lo que necesitamos. Necesitamos ser hijos, porque el hijo gobierna. Y para ser hijos necesitamos creer en presente. Y miren esto, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser. Si el creer está en presente, el llegar a ser hijo es algo continuo. ¿Sí? Si, digamos, Jesús me lanza una palabra hoy. ¿Está en mí el llegar a ser hijo o el quedarme siendo esclavo? Él dice que yo puedo, Jesús me dice que yo puedo gobernar mis emociones, pero mi alma dice no. Entonces soy esclavo de las emociones que me gobiernan, de la ira, del enojo, de la angustia. Pero cuando le creo y voy un paso más allá, en ese momento llegué a ser hijo. Salí de una esclavitud. Entonces, día a día, o sea, la gente piensa que no, salí de prisiones de cautividad. Y luego, años después, se da cuenta que tiene otras cosas que quedaron ahí. ¿Qué pasó entonces? Y la gente dice eso, ¿no? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que es un mover continuo de eternidad. Las decisiones no se toman una vez y ya, no es una administración y salí. No, es algo que la administración te ayuda. Te ayuda a moverte de un lugar espiritual a otro lugar, pero es el lugar donde el Hijo te da la fe para que tú pelees la buena batalla y para que tú aprendas a vencer. Lo que Él quiere es que nosotros venzamos, o sea, que seamos vencedores acá. No quiere crear personas que ya viven como los Amish. No, en serio. Sí. Que es la idea de mucha gente que cree que los cristianos somos un tipo de Amish. No. Los cristianos somos hijos que gobernamos, y para gobernar hay que creer. Componente básico de la cosmovisión, el creer. No sé si alguno quiere decir algo. ¿No? Sí. ¿Sí?
No, es que mientras volví a leer ese versículo, me venía la imagen de que cuenta, o sea, en la Biblia también cuenta cómo Jesús entra a muchas casas, ¿no? Y me quedaba pensando mucho en la palabra que lo recibieron, ¿no? Y la mayoría de lugares donde Jesús entró, pues era gente que él no conocía. Pero veo como es esa acción, ¿no? Primero de recibirlo, aún, aún sin conocerlo, ¿no? Pero pues como fuimos conocidos, o sea, ese sí fue en pasado, ¿no? O sea, lo recibí, los que lo recibieron, los que creen. Entonces yo veo como hay versículos antes dice, por Él existieron las cosas, o sea, es Él hoy y siempre. Entonces, ver cómo es algo continuo y cómo la vida de Cristo se manifestaba pues, en lo que Él hacía, ¿no? O sea, él volvía y repetía Génesis 1, o sea, lo que vimos alguna vez, o Juan 1, cada vez que entraba a una casa, ¿no? Y en ese momento, la acción no sé, me acuerdo de el que estaba en el sicómoro, de Zaqueo, le dice, voy a ir a comer a tu casa, ¿no? Y él lo recibió y pues Jesús no le tuvo que decir, haz esta oración o ni siquiera le cegó los ojos sino que en ese momento, al recibirlo y algo pasó en él, pues creyó, en ese momento se convirtió, ¿no? Y qué tremendo porque sí hay una acción de recibirlo, ¿no? Y posiblemente era lo que, no sé, en su momento no era vivo, sino que era necesario como textualizarlo, ¿no? Porque así le preguntaban a uno, ¿no? ¿Quieres recibir a Jesús? Me acuerdo que alguna vez en una campaña de evangelismo hacía uno eso, entonces uno iba con ¿quieres recibir a Jesús? Pero la verdad es que nunca se presentaba ese momento de recibirlo porque no había una acción de fe, creo yo. Y qué penas que toques el tema de Zaqueo porque el punto de la palabra que se suelta desde un lugar, yo me imagino lo que estaban hablando, lo que estaban comiendo, al estar comiendo, y yo creo que eran temas muy informales, pero en un momento Zaqueo tiene una convicción en su corazón y dice, venga, yo he robado, si a alguno le he quitado más de esto, voy a devolver y voy a restituir, y restituye según la palabra. O sea, él hace algo que está en el libro de Levítico como tal, cuando habla de restituir a las personas que no les ha quitado algo. Y es muy interesante eso porque... Se devolverá 7 veces más. Y es muy interesante porque yo creo que la acción de la luz de Cristo hace que las acciones vengan al momento. Pero suele pasar algo. Y es que cuando nos acostumbramos a algo, creemos que tenemos luz, pero nuestra luz viene a ser oscuridad. Entonces, digamos, la persona, yo no me imagino el siguiente mes de Zaqueo. Sí, o sea, si yo me pongo en el lugar, o sea, no está escrito, pero yo me pongo en el lugar de Zaqueo y yo digo, si yo fuera Zaqueo, bueno, esa noche llegué, entregué todo, sí, me empecé a seguir a Jesús, pero después empezaron a venir problemas económicos, quizás. Me imagino una realidad de Zaqueo donde hubieran empezado a venir problemas económicos. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago si ya no puedo pedir chamba donde tenía antes? No me puedo volver, la gente que conocía ahora, y es el lugar de muchos cristianos hoy en día. Yo hice esto y ahora, ¿qué les pasó o qué les está pasando? Fácil. Están perdiendo la capacidad de oír ese verbo, ese logos. Y al perder la capacidad de oír, pierden la capacidad de creer. Y al perder la capacidad de creer, se salen de la atmósfera de hijos y entran en la atmósfera de esclavos. Y la gente dice, pero es cristiano. Es que el rótulo, el título, no hace que algo ocurra. Es tu creer lo que hace que las cosas en fe se muevan. Es lo que crees que es lo que hace que en fe se muevan.
Entonces, hoy en día experimentamos muchos saqueos, muchas personas que yo me imagino hoy en día cómo sería la historia, muchas personas que aún han sido sanas en campañas evangelísticas y les cuesta creer en un milagro financiero. Entonces, le recibieron en un momento, pero ya no le creen, hoy no le creen, o en eso no le creen. No son hijos, o sea, no disfrutan de los beneficios de ser hijo en esa parte. ¿Sí? Yo quiero que vean esto. Eso nos puede pasar a todos como discípulos, o sea, les pasó a todos. Ustedes recordarán que cuando Jesús va camino a Emaús, después de haber resucitado, algo que sucede, eso está en Lucas 24. Ellos empiezan a hablar, ¿sí? Lucas 24, a partir como del verso 40 más o menos, para arriba. Ellos le empiezan a hablar y él se hace, o sea, él se les aparece en el camino y o sea, como que les dice, ¿no? Venga, ¿qué pasó? Y ellos le dicen, oiga, no se han enterado si eso es el acontecer, el que se decía que era nuestro maestro, el profeta, pues ha muerto y estamos muy tristes. Y ahí uno nota que personas que caminaron con él, que son sus discípulos, de un momento a otro por un impacto pueden perder la fe. La fe se gasta. La fe es muy susceptible a lo que nos pasa. Y me gusta mucho lo que hace Jesús. Porque Jesús en el verso 45, vamos a leerlo, Lucas 24, 44 y 45, si me ayudas a leer conmigo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. ¿47? No, hasta ahí nomás. Quiero que vean el efecto de la palabra de Dios. Lucas 24, 32. Y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiente nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Ellos van con Jesús y Jesús de repente les empieza a hablar con palabra. Y ese es el efecto que empieza a producirse en uno cuando empieza a escuchar realmente la voz de Dios. Algo empieza a arder. Dice en otra versión, el 32, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? No sé si les ha pasado que llegan a un lugar o a una persona o que Dios pone una persona y que confronta nuestra fe y que cuando nos habla nos hace arder y por dentro decimos, ay, pero cierto, yo he creído que Dios abrió el mar, yo he creído, ay, venga, pero yo, ay, como que nos hace volver. Y eso me habla de que muchas veces nosotros podemos perder la cosmovisión, ¿sí? De que la cosmovisión no es algo que o sea, que ya vino hoy y todos creímos y gloria a Dios por la reunión de hoy y qué bonito y nos abrazamos, nos pedimos perdón, pero ¿qué pasa cuando mi papá me vuelve a gritar? ¿Qué pasa cuando yo creo en alguien que es cristiano y me roba? ¿Qué pasa cuando tengo un jefe que es cristiano y lo veo haciendo cosas que... Todo puede fallar. Y yo no puedo decir, es Dios. Les estoy explicando lo que pasa. Todos nos podemos separar del logos, de esa palabra. Los discípulos iban caminando y para ellos era, no, pues vamos para cualquier lado. Sí, en serio, ellos seguían a un maestro y cuando se seguía a un maestro era porque toda la vida íbamos a pertenecer a ese maestro y después nosotros nos íbamos a convertir en los maestros y íbamos a enseñar. Eso era lo que pasaba con los fariseos. Entonces cuando él les dice síganme, claro, ellos por eso dejan todo, porque ahora mi cosmovisión cambia. Ya voy a ser un maestro, o sea, voy a ser una persona respetada,
Pero Jesús los llama a algo distinto. Y ellos mismos le dicen a Jesús, nosotros creíamos que él era el que nos iba a librar de esto. Y Jesús lo que hace es abrirle las escrituras y dicen ellos, nuestro corazón ardía, arde. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con algo así? Las escrituras y lo que Dios ha hecho va a hacer arder nuestro corazón. No sé si pasó cuando nos estábamos escuchando al principio decir, no, es que esto, no sé si ardió tu corazón en un momento cuando empezaste a recordar las cosas que pasaron hace años, que Dios te dijo hace años, que usó a una persona que no sabía tu contexto. Y como que tú dices, oiga, es verdad. Oiga, yo he dejado de creer esto, yo he dejado de... Y empieza a arder el corazón. Y nos pasa a los que recibimos, perdón, a los que recibieron el Evangelio muy chiquitos, no sé si te ha pasado, o sea, que en algún momento, yo no puedo cambiar esto, quizás no puedo cambiar el mal genio, quizás no puedo cambiar esto, quizás volví a fallar en esto. Pero lo lindo es que Jesús no viene a acusarlos. Jesús viene a abrirles las escrituras y a decirles, miren, está escrito. Viene a mostrarnos nuestro plan. Viene a mostrar que somos testigos. Viene a mostrarnos que eso fue lo que Él diseñó. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en nosotros? Porque si tenemos un inmenso tesoro, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué nos volvemos para atrás? ¿Por qué da como rabia eso, no? Porque pudiendo ser algo, somos otra cosa. 2 Corintios 4. Yo mientras buscamos el pasaje puedo añadir algo que estaba pensando ahorita. Y bueno, en el tiempo de la oración me confronté mucho con el tema de poder levantar acción de gracias y de recordar pues que nuestro Dios es bueno. Y escuchando todo lo que estábamos hablando esta semana, fui muy confrontada tal cual en lo que tú estás diciendo, como nuestros pensamientos o nuestra incluso cosmovisión que hemos hecho de nosotros mismos nos impide creerle, o sea, nos impide renovar nuestra fe cada día. Y bueno, como familia han habido algunas situaciones y nos reuníamos a orar y fue confrontarnos con decir, no le estamos creyendo a Dios. Y no sé, decías, empezamos hablando de la cosmovisión y del conocimiento y cómo muchos creen que el conocer a Dios es tener la mente llena y cómo tenemos a un Dios mental, un Dios que está en nuestra mente pero no baja a nuestro corazón. Y me impacta que hoy nos llevaba a su corazón y creo que hay esas preguntas, es decir, ¿por qué en esta área? Es decir, creo que no te conozco, o sea, me sé los pasajes, me sé de memoria el versículo, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres Dios, pero que no baja, o sea, y bueno, puedo decir, o sea, me confronta y hoy me confrontan decir, cuando decías, aún incluso te niegas el creer que Dios puede cambiar eso en ti. Y esta semana me pasó algo, luché mucho con un pensamiento y yo decía, es que es así, o sea, pensé por otros y dije, es así. Y hice de eso mi verdad cuando decía, y literal lo que tú dices, o sea, el alma es así. Y te dice, no. Y el Señor te diciendo, sí, así no es, estás pensando mal. Y yo creo que es eso, o sea, ¿qué pasaría si nosotros no lo necesitáramos? Sería muy fácil cuando Él decía, ¿saben qué? Van a pelear con estos para que no digan que fue por su mano. Y yo creo que es confrontarnos con decir, te vamos a necesitar el resto de nuestra vida. O sea, hoy me confrontan en decir, sé que hay áreas donde te tengo aquí y tú me estás llevando a que suba tu corazón porque necesito que estas áreas donde sé que eres bueno bajen al mío y poder decir, tú dices que porque es así, o sea, el poder de la mente, y yo creo que el Logos viene a transformar eso. Por algo Él decía que Él era el Logos, porque en nuestra mente hay mucho
muchas palabras y nuestros pensamientos cuando tú dices, es que hemos visto, yo creo que si cada familia en la cumbre se sentara a contar las bondades que Dios ha hecho, o sea, podríamos escribir un libro eterno de hechos, pero hay situaciones en donde uno dice, no me alcanza, y yo creo que nuestra fe está diseñada para eso, porque tú dices, se gasta, y dice que la fe es don de Dios, y es algo que vamos a tener que buscar en Él cada día. Y no sé, me confrontaba eso, el decir, nos estás hablando de que tú eres el Logos y necesitas transformar aún no solo la cosmovisión que tenemos de cristianos, de lo que es un buen cristiano, sino la concepción que hemos creado de nosotros mismos y de áreas donde decimos, esto va a ser así siempre. Y Dios está ahí. No, o sea, quiero que veas esta situación porque hay una herramienta nueva dentro de ti que se debe activar. Y cómo Él usa lo que conocemos, es así de humilde. O sea, uno no se dice que venga el ángel, que venga el profeta, porque a este sí le habla y lo pasan al frente y oran por él. Y es como, eso a mí no me pasa, o sea, nunca pasa. Exacto, ¿no? O que te ministren, o que alguien me diga cómo estás, lo que sea, no sé. Y es tan humilde nuestro Padre que va a usar lo que Él conoces. Y fue así con los que están más cerca de decir, ¿por qué estás pensando así? Y pum, fue escuchar al Señor y decir, esta situación va a hacer que tu manera de pensar y cómo concibes esto cambie. Entonces, no sé, digo, nos está llamando a su corazón porque creo que hay áreas que necesitan que bajen al nuestro y se revelen. Amén. Creo que hay cosas que de por sí no entendemos. O sea, si me preguntaran a mí muchas cosas de las que tengo, de las que hago, si las entiendo, les diría no. Pero las creo. Algo que Dios me pidió hace mucho tiempo y que sigue siendo una verdad en mi vida es que lo escuche antes de cualquier cosa. Pero les confieso, no es fácil. O sea, no lo puedo hacer siempre. O sea, mi carne reacciona, todo lo que hay en mí reacciona muchas veces. Pero lo que nos mantiene unidos siempre a Dios es ese Logos. ¿Sí? Por eso Juan lo pone de primero, ¿no? Lo que existió, que está en Dios. O sea, el Logos está en Dios. Viene, o sea, está ante Dios. Y nos describe dónde está. Entonces, esa palabra, o sea, cuando Él vuelve, o sea, cuando Él está en el trono, esa palabra nunca dejó de estar ante Dios. Mientras que la palabra de Adán dejó de estar ante Dios. Fue sacado de. Por eso Él es el postrer Adán. ¿Sí? O sea, pero Él es la primera palabra que estuvo ante Dios y nunca se salió de ahí. Aunque se despojó, nunca dejó de estar ahí. ¿Sí? Pero dice que toda palabra no vuelve a mí vacía. Mire, nosotros somos palabras que volvemos. Todos los que conocemos, todas las personas, son palabras que vuelven. ¿Sí? Que vuelven. De un momento vuelven. Pero Cristo es la única palabra, por eso es el unigénito de Dios, que se mantuvo ante Él por la eternidad. O sea, Él se mantuvo ante Él. ¿Y cómo se mantuvo? Con la obediencia. Su obediencia fue hasta muerte de cruz. Entonces, lo que nos mantiene no es solo que escuchemos, es que obedezcamos. Digamos un ejemplo. A mí me dijo el Señor antes de casarme que yo no debería llevar nada en mi mano derecha, porque mi mano derecha era de pacto. No, se lo estoy diciendo no para que todos ahora rompan las manillas y eso no. Entonces yo todo, hasta mi argolla de matrimonio, la llevo a la izquierda, porque no hay nada mayor que el pacto que Dios hizo conmigo. Entonces yo veo mi mano derecha y me acuerdo. O sea, todos los días que me levanto y me pongo el reloj, me acuerdo del pacto que el Señor hizo conmigo. Digo, no. Es más, esta mano me la quemé. La izquierda me la quemé un día y fue chistoso, me la quemé en un asado.
y Dios me la restituyó. O sea, no hay sombras de que yo me quemé en esta mano. Para los que me vieron en ese día, es más, ese día todos mis compañeros de universidad creyeron. Lo que era una tragedia se convirtió en el día de salvación para muchos. Sí, porque ese día yo fui, o sea, era una reunión de jóvenes, yo estaba volviendo a creerle al Señor. El Señor me dijo que no fuera a ese asado. Y yo como que dije, no, eso no es de Dios, yo tengo que ir porque ese es el final del semestre, debo estar con mis compañeros. Y yo siempre soy, unos lo dirían lambón y sapo, otros lo dirían servicial. Yo siempre soy servicial y me voy a ver, y me gustan los asados, entonces me voy a ayudar. Y un amigo mío me dice, no, venga, prendamos con gasolina que es más rápido. Y yo agarré el trapito y eso, y se me empezó a escurrir la gasolina. Entonces, claro, cuando prendí y se me subió, y claro, se me incendió todo el brazo. Y mis amigos llamaron a una ambulancia y demás. Y cuando llamaron a la ambulancia, lo primero que yo hice fue llamar a los pastores, llamé a Gladysita, estaban en la intercesión, y me dijo, no, vente para acá. Entonces, como pude, salí, yo me acuerdo que me pusieron algo, como una crema, y me fui manejando y el brazo lo llevaba así, ventilando, y solo hacía cambios con este lado, y me dolía muchísimo. Cuando llegué a la congregación ya tenía una ampolla, o sea, era una sola ampolla gigante que me cubría de acá a acá, y los dedos eran ampollitas, no, era horrible. Y recuerdo que me metieron al cuarto de intercesión, que estaba al lado, que era bien frío, y empezó Juanita, Gisay, Gladysita, bueno, había más personas que no recuerdo, y empezaron a orar, a orar, y después de que oraron la ampolla empezó a disminuir, pero notablemente. Entonces yo solo, y Juanita me echó una pomada que ya ni me acuerdo cuál es. Y cuando llegué a la casa me acosté, al otro día amanecí mejor. El lunes teníamos clase en la universidad a las 7 de la mañana, y llegué con mi brazo, y cuando todo el mundo me vio, no lo podían creer. Y todos los que estuvieron en ese asado recibieron a Dios, o recibieron algo de Dios ese día. No puede ser que recibieron a Dios, porque muchos volvieron para atrás. Pero muchos recibieron algo de Dios que se mantiene hasta hoy. Empezaron a ir a cosas que hacíamos en la congregación, y algo se empezó a activar, empezó a arder. Creo que eso era algo malo que tenía que pasar para que vinieran cosas buenas. Pablo tuvo que ser cegado, yo tuve que ser quemado, pero en realidad son cosas buenas. Entonces cada vez que veo mi brazo derecho, recuerdo y me acuerdo del y digo, Dios puede hacerlo, o sea, no me voy a poner nada en la derecha. Entonces es difícil, muy difícil que usted me vea algo en la derecha, a no ser que Dios me diga mañana que me ponga algo en esta mano. No lo sé, puede ser, cosa que no me ha dicho, entonces no lo hago. Pero muchos divagamos en esa idea, en la idea de, esto, lo otro, y otros divagamos en la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Hacer algo igual que otros sin entender, sin la voz de Dios. Entonces es como que mañana llegan todos con cosas en la mano izquierda, pero no saben por qué, no entienden el por qué, o sea, Dios no les dijo, sino fue más bien esto que escucharon, y empiezan a hacer de esto un acto de prohibición, ¿no? Y ven a alguien y dicen, uy, esa persona está con algo en la derecha, uy, esa persona es los de la derecha. Entonces, puede pasar, pero ese es un espíritu religioso hablando, ¿sí? No es el espíritu de Dios, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad, y es la libertad de escucharlo a Él y de tomar las decisiones en Él. Entonces tenemos 2 Corintios 4, ¿no? Y ahí vamos. Listo. Vamos a leer el último versículo del 3 para que entendamos de qué contexto viene hablando Pablo. ¿Listo? Si alguien me ayuda. Y el 1 me lo dejan y yo lo leo en una versión porque quizás no entiendan una palabra que está ahí. Y después lo leemos en esa versión. El 3:16. El 3:18. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu,
de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Wow. Listo, de eso viene hablando Pablo. Dice, pero nosotros, todos con rostro descubierto, ¿cuándo? Presente. Vamos siendo Transfigurados. transfigurados. No somos transfigurados en un instante. Vamos siendo, ¿sí? Vamos siendo De gloria. de gloria en gloria, viendo su resplandor como en un espejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un espejo? A ver, un espejo lo que hace es repetir una imagen, ¿sí? ¿Cómo me tengo que volver yo? ¿En mí o qué tiene que pasar en mí? Tiene que ser el efecto espejo. Repetir a Cristo. Entonces, yo me paro y miro en la eternidad y lo que veo, muchas veces la gente dice, veo a Cristo, pero no, yo veo un espejo y me veo a mí mismo. Lo primero que hago es verme a mí mismo, o por lo menos en una intercesión que estuve, que entré en la presencia de Dios y me permitió ver un espejo. Yo no veía, en principio, no veía la gloria. En principio veía esto, veía esto que se ve. Pero en un momento, y les voy a decir cuándo, empecé a ver que eso se fue transfigurando y fue siendo Cristo. O sea, esto que ven acá se fue transfigurando, aunque no lo crean, y se veía Cristo. ¿Y cómo? Al escuchar palabras. Y las palabras venían y no rebotaban en el espejo, sino que se quedaban en mí. Entonces las palabras cuando venían, se absorbían. Y esa luz hacía que se reflejara esa luz. Y yo podía ver a Cristo en la luz. No es que el reflejo mío sea Cristo, no. Es la luz de Él la que es mayor y hace que yo me convierta en Cristo. Tremendo. Que no puede haber un reflejo sin luz. Exactamente. Exactamente. Lo que vemos es sombra. Esto que se ve es sombra. Es sombra de la luz. ¿Sí? Es sombra de la luz. O sea, no estás viendo, o sea, en realidad no nos conocemos. Ni nosotros mismos nos conocemos. En realidad lo que conocemos es muy poco de nosotros. Nos conocemos en verdad cuando estamos parados ahí y cuando Cristo empieza a hablar. Y no sé si vieron esa imagen de Matrix, del señor Smith. Cuando el señor Smith mete la mano en mío y como que algo empieza a pasar en él y se explota y hay una explosión de luz y cuando se mira es Neo. Eso pasa en Cristo. Tú te metes en Cristo y todo te empieza a chocar. O sea, empiezas a meter un dedito y la luz te empieza a confrontar y empiezas a meterte por dentro y yo no era el plan que tenía, no quería convertirme en eres transfigurado. Entonces es muy tremendo ese pasaje que Pablo está hablando porque nos está metiendo en un lugar que es real, ¿sí? Este lugar de la presencia de Dios es real. No me atrevería yo a ponerle un nombre porque cuarto de los espejos le dicen a muchas cosas. Yo sencillamente cuando estuve en ese lugar lo veo y digo, para mí es el cuarto de la transfiguración, no me atrevería a ponerle un nombre, pero es un lugar tan especial porque Dios te permite pararte frente a un espejo y ver cómo sus palabras son, o sea, cómo su luz empieza literal a cambiar y a formar lo que es real. De eso viene hablando Pablo. Ahora, nos mete en la explicación de por qué eso que se ve allá y que es en Sion, no se manifiesta acá. ¿Listo? Entonces, esto nos va a ayudar mucho. Ahora sí el 1, yo se los leo. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Primero, ¿sí? Tenemos ese ministerio, ¿cuál? El de ser transfigurados, ser testigos, ok. Hemos recibido misericordia, está hablando, o sea, esa misericordia de que lo que somos se convierte en no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando
con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Versículo siguiente es el 3. Perdón un segundito que estoy lento. Y dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean ¿qué? El resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Se los pongo en palabras sencillas, ¿sí? Y la versión textual es más complicada, así que voy a tratar de ponérselo en palabras muy sencillas de lo que está hablando Pablo. Pablo trata, lo que yo recibí estos días, Pablo nos está tratando de explicar cómo es que no se ve eso que se recibe, cómo es que no se ve en algunas cosas. Y es que él dice, en lo primero, él dice, nosotros nos esforzamos porque hemos renunciado al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Hasta ahí es alguien que camina en integridad. ¿Por qué? Porque renuncia al oculto. Lo primero que va a poner una zancadilla en ese proceso de Juan que hablábamos antes, de conversión y de mostrarse como testigo, es el mantener áreas ocultas en mi vida, o el querer tener una cultura de ocultismo en mi vida. Ocultismo no es solamente esos que hacen brujería o algo así, sino ocultar algo. Hay una actitud en nosotros o en algunas familias que quizás es tiempo de confrontar en este tiempo, y es que cuando hacen algo malo o cuando hay alguna equivocación, un error, buscan por todos los medios taparlo, que nadie se entere. Ya esto pasó entre nosotros y ya pasó. Y la verdad es que eso nunca pasa, sino que se va quedando ahí y va creciendo. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso es un obstáculo? Porque no es testimonio de la verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? No es testimonio de la verdad de Cristo. Eso me pesa. Entonces, cuando yo hago algo y lamentablemente metí la pata o hice algo, noten ustedes que todos los hombres que son inspirados por el Espíritu Santo se exponen. De alguna manera, se exponen. Hasta Pablo. Cuando fui a Roma, fui con un conocimiento, él mismo está exponiendo sus debilidades. Yo era débil a esto, pero hoy en día nosotros vemos que la persona, que un cristiano maduro, digámoslo así, es una persona que no comete errores. Y eso es muy falso. Es muy falso. No es una cultura de luz. Y no deja que la luz de Cristo penetre. Entonces, eso que pasa no permite que la luz entre, y la luz no permite que se manifieste. Primero. Segundo, no andando con astucia. La astucia hace referencia a una manera que tenemos de aprender nosotros ciertas cosas. Digamos, hay personas que para los negocios creen que son, la hice. ¿Por qué la hizo? Porque tiene una mentalidad de que engañó al otro. ¿Sí? No, le hicimos con este negocio. ¿Por qué? Porque sencillamente alguien cayó en el encanto de sus palabras. ¿Sí? Y es una mentalidad y es una cultura totalmente contraria al reino de Dios. Totalmente. Entonces, aún esa cultura de no, te vendo esto porque es más barato y la gente aún miente en eso. Culturalmente está muy arraigado acá porque es como sacar la ventaja
a todas las cosas. Culturalmente aquí está muy arraigado eso. Correcto, entonces eso dice andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo adultero yo la palabra de Dios si yo no predico, si yo no? Sencillo, ¿Dios te ha dicho algo? Sí, ¿lo cumples? No adulteras. Lo que Él te dijo, no lo haces. Entonces, ¿la gente qué ve? ¿Lo que tú dices o lo que tú haces? La gente ve lo que nosotros hacemos. Entonces, para la gente el testimonio que queda es lo que nosotros hacemos. Puede que tú prediques muy lindo, pero mañana si yo llego bravo acá, te tiro la mesa, pues no, que no vuelva. Muy cristiano y todo, pero a mí me enseñaron modales. ¿Cierto? Entonces, adulteramos la palabra de Dios. Ahora, sino que la manifestación de la verdad, y ese es el proceso de Dios, la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. O sea, confiamos el uno en el otro, creemos. Y es lo que decía ahorita Anita, ¿no? Damos por sentado. ¿Qué es eso? Que no confío. Y si no confío, mi mente no ha sido transformada. Y es algo que debo luchar. No estoy atacando, sino son áreas que debemos luchar porque no hacen ver nuestra cosmovisión en el reino, sino que nos hacen ver en lo que dice Pablo a continuación. Y si todavía el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo está velado. ¿Qué fue lo que pasó con Cristo cuando murió en la cruz? Se rasgó el velo. Él rasga el velo del templo y ahora nosotros somos templos vivos. Él rasgó el velo. En el momento en que le crees, Él rasga un velo. Pero lo más duro de todo esto es que los fariseos y los sacerdotes de esa época, al día siguiente, lo cosieron o quizás pusieron uno nuevo. Y nosotros podemos hacer eso. Dice acá, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, o sea, para los que deberíamos ser testigos, ¿qué pasa? Está velado. En los cuales, y esto es lo que sucede, cuando tenemos el velo y con las personas que decimos, pero ¿por qué si Dios quería que se salve todos, por qué no se salvan? La respuesta es fácil, porque no nos transformamos. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. ¿Por qué lo ha cegado? Porque nos ayuda a construir velos. Nosotros le ayudamos al enemigo a construir velos y los velos cegan. De los incrédulos, para que no vean el resplandor. ¿Dónde se va a ver el resplandor? ¿Dónde se ve el resplandor? Si la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. En los hijos. Todo aquel que no actúa como hijo no muestra el resplandor. ¿Ok? Entonces, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que nos muestra? La imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién es el Dios de este siglo? De esta era, de este tiempo. Se traduciría en otras versiones. Sencillo, fácil. Es todo lo que hace que no se vea la eternidad. El Dios de este tiempo, de este siglo, es todo lo que no ve, o sea, lo que construye un velo para no ver lo eterno. Entonces, quizás el Dios de este siglo para muchos es el trabajo. ¿Por qué? Porque se les convierte en quien les habla. Si no tengo trabajo, entonces no tengo provisión. No tengo esto, no tengo esto. Cuando no es eso lo que Dios dice. Dios dice, tranquilo, venid y comprad sin dinero, tú eres mi hijo. Entonces no digo que el trabajo sea malo, ojo. Digo tener la confianza, tener la fe, creer que el trabajo es el que me da, el que me sustenta. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque yo debería creer lo que el Hijo dice de mí. ¿Y qué dice el Hijo de mí? ¿Qué les decía a Jesús? No se preocupen por eso. Sí, hasta los pájaros, ustedes son más que una bandada de pájaros. El Padre, Dios es Padre. Pero cuando yo no puedo creer eso, el trabajo se me convierte en un velo que no deja que yo manifieste la gloria de Dios. ¿Por qué?
Porque siempre estoy pensando en la cosmovisión de trabajo y no estoy pensando en la cosmovisión de hijo. Entonces, debo rasgar el velo, no debo dejar de trabajar, debo hacer lo que Dios me dice, quizás Dios me dice, trabaja, pero debo trabajar como Dios me dice que trabaje. ¿Mm? Entonces, eso es muy diferente a vivo para trabajar o trabajo para vivir. Es muy diferente. Vivo para Dios y vivo en Dios. Es muy diferente. Entonces, creo que ustedes podrían identificar muchos velos. Me gusta mucho que se une con lo que Ricardo y los chicos hablaban el domingo anterior, el sábado anterior, perdón, porque hablaban de esto, del nivel de ceguera. ¿Qué dejó de ver Pablo? Era la pregunta que hacía Ricardo. ¿Qué tienes que dejar de ver tú? Hay algo que el Padre quiere que en este tiempo nosotros dejemos de ver, que seamos ciegos a algo. Hay algo que el Padre quiere trabajar en nuestra vida. ¿Tu velo son las finanzas? ¿Tu velo son las amistades? ¿Tu velo? ¿Cuál es tu velo? ¿Qué es lo que no permite que la luz salga y que el resplandor de Dios venga? ¿Qué es eso que no permite ese continuo fluir y que hace que personas que deberían creer no crean? Porque Pablo fue Pablo. Es respuesta. Porque se encontró con la luz y fue un espejo. Nunca quiso ser él, nunca más. Si tú, Joel, hoy te acuerdas de lo que hizo Dios, que cambió el corazón, que lo quitó, no lo vuelvas a endurecer. Cuida tu corazón, porque Él no lo vio. Entonces quizás mañana tiene un problema con Él. Y te toca ceder. Recuerda que tú tienes un corazón de carne. No te endurezcas. Recuerda, Dios te demostró con hechos Él quién es. Si todavía no le crees, vuelve a buscarlo como lo buscabas. Acuérdate de cómo te sorprendías en Él y vuelve a creer. Apocalipsis dice, le habla un mensaje a las iglesias y dice, tengo esto contra ti, haces esto. Y era tremendo, profetizaba, hacía todo. Pero has dejado tu primer amor. Yo creo que el primer amor es ese reflejo que en momentos perdemos por cosas tontas. No, o sea, yo me pongo a pensar a veces y son cosas re tontas. O sea, no tengo para pagar la tarjeta y no tengo para hacer esto y no los niños no cambian esto y ¿son tus hijos o son los hijos de Dios? Algo que me ha tocado hacer estos días es relajarme y disfrutar porque creo que Dios está formando algo y lo único que debemos buscar es su voz. Entre más metemos nuestra fuerza, más la embarramos. Entre más metemos nuestra reacción, más problemas vienen. Cuando menos de nosotros hay y más resplandor de Él hay, las cosas funcionan como deben funcionar. Entonces, quizás Dios nos creó para que otros vivan. Quizás Dios nos creó para abrazar. Quizás Dios nos creó para dar un aliento de vida, para abrazar, para yo qué sé. Y no para contienda, no para divisiones, no para... quizás sí para exhortar, pero haciéndolo en Él. Nunca en nosotros, nunca en nuestras fuerzas. Mi oración el día de hoy es que todos podamos romper ese velo. Es distinto en cada caso. Es distinto. Y no volverlo a hacer. Exacto. Y proponernos a nunca más volverlo a coser. Proponernos a nunca...
¿Sabe? Es como que mañana las iglesias cristianas se acabaron, ya no hay sedes, ya no hay esto, ya no hay aquello. Me tocó volver a lo que hacía antes. Es que eso no funciona. Si Dios me llamó, el Dios que me llamó es fiel. Cantábamos eso, cantarlo es fácil. Vivirlo, hay que romper el velo cada día. Y el velo cuando, o sea, es como cuando te levantas y está nublado, ¿no? Sabes que está nublado, pero sabes que más alto hay un sol espectacular. Así que vive más alto. No vivas con el nubarrón que estás viendo, sino vives con el sol que no estás viendo. ¿Sí? Eso es la fe. Certeza y convicción de lo que no se ve. Te lo pongo con ejemplos prácticos. Sales y ves tremendo nubarrón. No ves el sol. Dices, no, pues, día triste. Mentiras. Más arriba de eso, otra vez, escena de Matrix. ¿Se acuerdan? Llegando al lugar de las máquinas, cuando hay la escena de la película final, van, ¿te acuerdas? ¿Tú sí te acuerdas? ¿Sí? Ay, tarea. Entonces van en el lugar de las máquinas, van en el Que los van persiguiendo. los van persiguiendo. Y me gusta mucho la escena porque van los dos y es una pareja. Y es como medio romántico el momento de estar por conquistar. Van así, sube más alto, más alto. Y cuando llegan y ¡pum! Todo se rompe y se ve. Y de repente le pregunta a ella, porque él no puede ver, pero más bien, le pregunta a ella, ¿qué ves? Dice, quizás, no me acuerdo bien, pero dice como algo espectacular, no sé qué. Y la realidad es que la hirieron y va a morir. Pero pero antes de morir pudo ver eso espectacular. Entonces, no viene a caso, ¿no? Pero la realidad de cuando todo está muy gris, no es eso que se ve gris, es eso que se ve más arriba. Y más arriba se ve un sol espectacular. Se los aseguro, cuando usted se monta en un avión lo puede experimentar. Entonces algo que nos decía hoy en la adoración el Señor, y con esto concluyo, es que fuéramos más alto. Muchas veces nos quedamos a los pies. Y no es malo estar a los pies. En los pies tenemos necesidades, venimos como la mujer que derramó su perfume, y así entramos, menesterosos, humillados, contritos. Pero Él nos sube a su corazón, y en su corazón solo sale una voz. Y es, este es mi hijo amado. Que esa voz se repita en todo tu ser y que resuene todo este tiempo. Estos son mis hijos amados. Amados, no sé si alguno tenga algo más o simplemente nos despedimos. Un abrazo para todos, los amamos. Un abrazo grande. Paz.